Bueno, muy buenas tardes. Ya saben que aquí hago yo como varias cosas al tiempo. Muy buenas tardes para todos. Me encanta estar nuevamente por acá con ustedes. Y bueno, ya saben que cuando estoy transmitiendo, estoy haciendo varias cosas al tiempo. Estamos saliendo por nuestro canal de Facebook, estamos saliendo acá por nuestro canal de Instagram de Crea Felicidad. Y hoy con un tema extraordinario. Y fíjate que a veces nosotros nos acostumbramos tanto como a nuestro diario vivir, nos acostumbramos tanto como a la rutina, lo que hacemos todas las veces, que entramos en un espacio como de comodidad y no nos damos cuenta a veces de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y fíjate que hoy precisamente se nos olvidó que era el partido de Colombia. Y entonces, frente a eso, pues como no nos habíamos dado cuenta, decidimos movernos hacia la 1 de la tarde porque no queríamos pasar de estar con ustedes. Hoy con un tema grandioso. Y tiene que ver un poco con ese estancamiento que de pronto tú en este momento puedes estar viviendo en algún área de tu vida, bien sea emocional, bien sea profesional, bien sea financiera. Y entonces, dentro de ese proceso, pues hoy te voy a estar hablando un poco de cómo podemos hacer, ¿no? Porque a veces cuando nos quedamos en esos temas de estancamiento, acá un poco miedosos, temerosos, angustiados, eh, con una cantidad de ideas locas, pensamientos negativos, eh, pensamos que no podemos salir de ahí. Y sí podemos salir de ahí. Mi nombre, para los que no me conocen y son nuevos aquí en el canal, soy Katia Arango, soy la CEO de Crea Felicidad. Y fíjate que además una mujer que ha pasado por todos los estancamientos que tú te puedas imaginar, personal, financiero, profesional. Y entonces, pues te voy a contar un poco cuáles son las herramientas que yo he utilizado para ese proceso, pero además que también investigando todo lo que hoy en día sabemos, desde cómo cambiar estados, desde cómo nosotros podernos mover de un estado que nos tiene como atados, como atascados, podemos pasar a un estado diferente. Y fíjate que no quiere decir que porque nosotros estuvimos pasando en la vida por momentos de estancamiento, esos momentos que no nos dejan ver hacia allá, que es como si nos pusieran una pared aquí al frente, pues hoy en día sabemos que podemos salir de ahí y que para eso lo único que necesitamos es generar acción y empezar a desarrollar algo que a mí me encanta. Y te lo quiero compartir, lo que he utilizado yo en mis momentos difíciles de la vida, donde seguramente he estado terriblemente estancada. Y tú que me estás oyendo ahorita, seguramente creo que también apenas yo te diga qué he utilizado yo, tú también vas a decir, wow, eso que Katia está diciendo, a mí también me suena familiar, porque fíjate que además esto que te voy a nombrar ahorita es como una característica del ser humano que todos tenemos, sin embargo, como que no nos damos cuenta que está ahí, que nos permite salir de cualquier tipo de estancamiento que tengamos. Y fíjate que hay algo muy importante que todos poseemos y se llama nuestro espíritu emprendedor. Y ya te voy a contar qué es el espíritu emprendedor. Fíjate que el espíritu emprendedor es esa voluntad que nosotros tenemos, ¿cierto? Para transformar las condiciones que en este momento nos estén ocurriendo. Ese espíritu emprendedor es el que nos permite superar obstáculos. Es el que adicionalmente, fíjate que va en contra de la corriente. O sea, si la corriente me está llevando hacia atrás y me tiene aquí amarrado, estancado, el espíritu emprendedor es el que me permite salir de ahí e irme exactamente hacia el otro lado y generar movimiento. Es el que me permite, además, crear cosas nuevas, finalmente lanzándonos hacia lo desconocido.
Y tú que me estás escuchando ahorita o que me vas a escuchar más tarde, quiero que te conectes con un momento en tu vida donde te has sentido estancado, estancada. Puede ser que en este momento lo estés viviendo, puede ser que lo hayas vivido atrás, o puede ser que no lo hayas identificado, pero que hay algo en ti que te está atando y que no te permite lograr esos resultados que tú quieres desde la parte financiera, profesional, emocional, que en este momento quisieras tener. Y fíjate que si tú piensas en eso, de todos modos, así estemos pasando por ese momento de estancamiento que nos tiene como atados, hay una fuerza interior dentro de nosotros que nos está diciendo, muévete, no te puedes quedar ahí. Tienes dos opciones, o quedarte aquí, ¿no? Y es como quedarte ahí y sencillamente no volver a ver nada más, o sencillamente generar algún proceso de cambio para movernos hacia el otro lado. Y seguramente, si ya lo identificaste, que es esa fuerza que hay dentro de ti, pues eso es lo que llamamos espíritu emprendedor. Y fíjate que ese espíritu emprendedor, además, es el que te permite salir de cualquier estancamiento que tengas. Es el que te permite, además, llevar a cabo cada uno de tus proyectos, porque cuando nosotros estamos estancados tenemos dos opciones, o nos quedamos ahí paralizados o sencillamente nos lanzamos a veces hacia algo que no es conocido, que no sabemos que nos vamos a encontrar, pero que hay algo internamente que nos está diciendo, muévete que tú eres capaz. Y fíjate que ese espíritu emprendedor, además, el que es capaz de llevar a cabo cualquier proyecto que seguramente podría ser rechazado por otras personas, es el que te permite adicionalmente enfrentarte ante cualquier problema que se te puede atravesar. Y que además cuando te conectas con ese espíritu, pues no le temes al fracaso, sencillamente esa es tu opción, no tienes otra. Fíjate que quiero que te imagines que tú estás en la cima de una montaña y cuando vas caminando, caminando, como que te encuentras que ahí hay un peñasco. Y no hay otra forma de salir de ahí, porque si te volteas hacia atrás, a lo mejor vienen algunas personas que te están persiguiendo o algunos animales que te están persiguiendo. Y la única opción que tienes es o quedarte ahí paralizado, paralizada, o botarte por ese peñasco. Y fíjate que seguramente si tú te botas por ese peñasco, lo que estás imaginándote es que vas a caer y vas a caer bien y vas a seguir hacia donde tú realmente quieres ir porque sabes que no te puedes devolver. Y entonces eso que está ahí dentro de nosotros, que es esa fuerza que nos acompaña, pues es nuestro espíritu emprendedor. Es el que te dice, atrás no, adelante y lánzate, porque seguramente si lo haces vas a encontrar el camino que es diferente y es por donde tú finalmente te vas a mover. Y fíjate que ese espíritu emprendedor, ¿no? Está dentro de todos nosotros. No es necesariamente de personas extraordinarias y solamente tiene que ver con algo que a mí me encanta y es una cuestión de actitud. Es cambiar nuestra actitud para decir yo puedo, yo soy capaz, yo logro lo que yo me propongo y además es ese espíritu que me permite confiar en mí. Cuando tú te lanzas al peñasco, estás confiando en ti, ¿cierto? Si no, pues te quedarías ahí paralizado, estancado, estancada y seguramente no sabes que puedes regresar atrás. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza dentro de nosotros, cuando además cambiamos nuestra actitud, cuando sentimos que hay algo que podemos hacer totalmente diferente, pues ahí estamos conectados con ese espíritu emprendedor. Y como te digo, todos los tenemos, está dentro de nosotros, es una capacidad casi que innata del ser humano y tiene que ver un poco con la sobrevivencia.
es no me puedo estancar, tengo que seguir. Y a veces en las peores condiciones es cuando sale. A veces cuando estamos muy cómodos, muy cómodas, cuando entramos como lo que nosotros llamamos o lo que yo llamo nuestra zona de confort, a lo mejor ahí está quietico, está medio dormido, pero cuando esa zona de confort, que es ese espacio donde hemos entrado, donde aparentemente nos sentimos bien, sin embargo, no nos gusta lo que hay a nuestro alrededor. Sentimos que nuestra parte emocional no está funcionando, sentimos que nuestra parte profesional tampoco está funcionando. A lo mejor tenemos ese trabajo que realmente estamos ahí, pero no nos gusta, no nos sentimos cómodas. La parte financiera estamos súper ahorcados, sentimos que las cosas no están fluyendo. Y además tenemos un atasco de emociones, nos sentimos ansiosos, ansiosas, estresados, angustiados, tal vez con algunos síntomas de depresión. Y entonces hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo que hay que movernos de ahí. Y fíjate que esas personas con espíritu emprendedor, pues están cerca a ti, ¿cierto? No solamente eres tú mismo, tú misma, sino seguramente hay muchas personas que si tú las empiezas a observar, tienen ese espíritu emprendedor. O sea que es algo que está inherente a nosotros y que lo único que tenemos que hacer es conectarnos con ella. Y para que tú te conectes con ese espíritu emprendedor, en este momento te voy a pedir sencillamente que recuerdes un momento en tu vida donde te sentiste que estabas como atascado, atascada, que no te podías mover, que si mirabas hacia adelante, aquí veías una muralla. Y sencillamente quiero que recuerdes cómo saliste de ahí. ¿Qué fue lo que te indicó que debías salir de ahí? Y estoy absolutamente segura, o sea, que lo que te indicó que debías salir de ahí es una fuerza interior, ¿no? Como que te dijo, wow, muévete, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de volvernos a reconectar con nuestro espíritu emprendedor. Sencillamente traer esas situaciones de nuestra vida que no han sido las más agradables, pero de las cuales tú saliste, no te quedaste ahí, lo cual quiere decir que ahí está tu espíritu emprendedor. Y fíjate que a veces nosotros podemos, ¿no? La parte de estancamiento es un estado a veces de la gran mayoría de nosotros. Yo he estado en muchos momentos en mi vida en estados de atasco totales. Como te comentaba, apenas comencé, pues he pasado por temas financieros, por temas profesionales, por temas emocionales muy duros que en su momento me hicieron que me quedara absolutamente quieta, que no hiciera nada. Y fíjate que cómo identifiqué yo que estaba en esos espacios de estancamiento. Pues hay 4 señales que nos permiten identificar cuando tú estás en ese estado de atasco. Y fíjate que la primera de ellas tiene que ver con algo que yo lo llamo como la situación de la marmota. Y fíjate que tiene que ver con que nos levantamos por la mañana, hacemos exactamente lo mismo todos los días, pero realmente sin sentir que lo que estamos haciendo nos genere emoción, sino estamos absolutamente planos. Como que es una especie de piloto automático, sencillamente nos levantamos en la mañana, vamos al trabajo si estamos trabajando, llega la tarde, nos devolvemos a nuestra casa y nos sentimos como vacíos, como que ahí no ocurrió nada. Fíjate que normalmente cuando nosotros vemos que nuestro día, el uno es igual al otro, pues en ese momento y además nos sentimos súper agotados, súper cansados, sentimos que en el día no vibramos, no nos conectamos, es como pura la posición de la marmota. Ahí empiezas a tener el primer síntoma de atascamiento. Y es cuando estás conforme con todo. O sea, lo que hay alrededor tuyo no te gusta, no te gusta, pero finalmente, pues te quedas ahí, ¿no? Como que nos damos a nosotros esto internamente que decimos, no, pues es que es mejor malo conocido que bueno por conocer, yo mejor me quedo acá, no me gusta mi parte
profesional, pero pues que voy a cambiar. No me gusta la parte financiera que tengo en este momento, pero no se me ocurre hacer absolutamente nada. Las emociones que tengo realmente me mantienen muy maluca o muy maluco, pero pues no sé ni qué hacer, ¿cierto? Entonces, esa es la posición de la marmota. ¿Cómo más sabes que estás en una posición de estancamiento? Uno, cuando tienes hábitos compulsivos. Fíjate que los hábitos compulsivos lo que hacen es que nos adormecen, como que sencillamente hace que mitiguen un poco el inconformismo que tenemos dentro de nosotros mismos y entonces nos metemos en esos hábitos compulsivos. ¿Qué son hábitos compulsivos? Te comes toda la nevera, ¿cierto? Como que sientes ansiedad y entonces te bajas toda la nevera. Te tomas todo el bar, ¿no? No solamente, digamos, te tomas un trago, sino te tomas dos, te tomas tres, y entonces como que eso te hace que tu mente se ciegue y no tienes que pensar nada. El cigarrillo, cuando nos dedicamos, no, y fume, y fume, y fume. Entonces, pues ahí estamos teniendo un hábito compulsivo. Nos comemos todos los chocolates. Adicionalmente, nos dedicamos solamente a trabajar en la computadora, hacer juegos por internet, nos vemos además todas las películas de Netflix, no quiere decir que verse las películas de Netflix no esté bueno, pero es lo único que hacemos, es como si nuestro mundo fuera solamente eso. Nos dedicamos seguramente a revisar, ¿no?, nuestro WhatsApp, nuestro teléfono todo el día y de una forma compulsiva. Todo lo que se salga de una situación que para ti sea sana, quiere decir que estamos entrando en hábitos compulsivos. Y como te digo, ni siquiera nos damos cuenta. Fíjate que esos hábitos compulsivos que están haciendo nos están ayudando a que nos refugiemos en ellos para no darnos cuenta o no aceptar lo que está ocurriendo ahí. Mira, cosas tan sencillas como la limpieza. Limpiar la casa, pues está bueno, ¿cierto? Limpiar nuestra oficina está bueno, pero cuando yo soy compulsivo con la limpieza, quiere decir que tengo un hábito que sobrepasa algo normal y entonces también nos estamos apoyando en eso para no ver lo que necesitamos ver. Fíjate que la otra situación que nos muestra que nosotros estamos en un estado de estancamiento tiene que tener con síntomas físicos recurrentes. Y aquí quiero que revises un poco cómo está tu cuerpo. Sencillamente quiero que lo sientas y te des cuenta si tienes malestar en el estómago permanente, algunos la comida les cae muy mal, la columna vertebral te duele, el cuello sencillamente lo mantienes estresado, como que te vas a mover y todo te duele, ¿cierto? Eso es tener síntomas físicos recurrentes. Cuando nosotros estamos en estado de estancamiento, que además nos produce una carga emocional muy alta, que a lo mejor ya ni siquiera la sentimos, el cuerpo la empieza a manifestar. Es como que el cuerpo te estuviera diciendo, oye, para bolas, hay algo que no está ahí bien, pero nosotros estamos totalmente separados de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo. Es como si hubiéramos dejado de sentir el cuerpo. Entonces, ese es nuestro tercer síntoma de que podemos estar en estancamiento. Y fíjate que el cuarto tiene que ver un poco cuando estamos totalmente apáticos. Nada nos provoca, nos invitan a algo y decimos, uy, no, yo no voy allá porque no tengo tiempo, porque no me alcanza, pero finalmente en el fondo es porque nada nos provoca. La gente se ríe y nosotros la miramos como, oye, ¿tú de qué te ríes? ¿No? Si es que hasta la risa de los demás nos fastidia. Y esos cuatro síntomas me están indicando que hay algo que tengo que trabajar, que seguramente hay algo en mi vida que me está estancando y que como llevo además en una posición de marmota, que ni siquiera soy consciente de eso que está ahí, pues no soy capaz de detectarlos.
Entonces, si estás pasando por alguno de estos síntomas que yo te acabo de decir, pues entonces empieza a chulearlo y préstale atención. Y fíjate que para nosotros poder salir del estancamiento, pues finalmente, ¿qué necesitamos hacer? O sea, fíjate que cuando nosotros nos quedamos en ese estado de estancamiento, digamos que no es que nos vayan a ocurrir cosas que no podamos manejar, pero sí tiene un impacto emocional significativo dentro de nosotros, quedarnos ahí y salir de ahí seguramente va a hacer que nuestra vida cambie radicalmente. Entonces, fíjate que para que tú puedas hacer ese proceso, pues finalmente lo que necesitamos es generar acción, es empezar a generar movimiento. Necesitamos recobrar nuestro espíritu emprendedor que está ahí, está dentro de nosotros, para adicionalmente conectarnos con una actitud totalmente diferente que nos ayude a salir de ahí. Y fíjate que para eso nosotros en Crea Felicidad hemos desarrollado un método que lo hemos llamado el método Crea Felicidad. Y fíjate que ese método Crea Felicidad, ¿qué es lo que hace? Uno, es un método que lo hemos probado con más de 3,000 personas que han venido a trabajar con nosotros a través de todos estos años y que hemos visto lo que a ellos les ha aportado para salir de cualquier tipo de estancamiento en el que se pudieran encontrar, profesional, emocional, financiero, y que aplicando el método de Crea Felicidad lograron que sus vidas empezaran a ser diferentes. Y fíjate que este método, ¿qué hace? Uno, genera conciencia. Lo primero que nosotros hacemos con el método Crea Felicidad es crear conciencia. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, soy consciente de que hay algo. Porque cuando nosotros estamos en proceso de estancamiento, lo que estamos haciendo es que funcionamos en modo automático. O sea, ya son hábitos tan adquiridos que ni siquiera los tenemos conscientemente. Entonces, lo primero que hacemos es parar y ser conscientes de lo que antes no éramos conscientes. Entonces, el primer proceso es hacer conciencia. Lo que te estoy haciendo aquí. Revisa si estás pasando por alguno de esos 4 pasos. Puede que sea solamente uno solo, puede que sean 2, puede que sean los 4. Yo en mi vida pasé por los 4 y creo que seguramente muchísimos más. Y lo primero que tuve que hacer para salir de ahí fue generar conciencia y reconocer que había algo que no estaba funcionando en mi vida y que necesitaba salir de ahí. 2, identifiqué cuáles eran mis recursos como ser humano. ¿Qué tenía yo para salir de ahí? Y fíjate que el primer recurso que identifiqué en mí fue mi espíritu emprendedor. Esa fuerza interior que me decía, Katia, muévete, sal de ahí. Pero además identifiqué que era una mujer que tenía valentía, que era una mujer además que era resiliente, que era una mujer que era líder, ¿no? Siempre me gustaba ser líder y entonces volví a recobrar mi recurso de liderazgo, volví a recobrar mi recurso de la alegría. Siempre me ha gustado estar feliz, pero pues cuando pasaba por esos momentos, no veía, ya la gente me caía gorda cuando se reía porque no era capaz de conectarme con ellas. Cuando yo ya reconozco mis recursos, estoy listo para utilizar mi imaginación para empezar a experimentar, empezar solamente con mi imaginación a crearme una historia distinta, a cambiar mi película, porque seguramente la película que estoy viviendo hasta ese momento no me está sirviendo. Y entonces fíjate que hay algo que yo lo experimenté en mí y que además lo han experimentado más de las 3,000 personas que han trabajado con nosotros, y es crear su propia película, ser el productor de mi propia película y además películas que queremos que se ganen Oscar. Entonces yo me creé mi película de la vida para sentirme merecedora de un Oscar por como yo quería crear mi película para salir de esas situaciones que a mí no me servían y que las quería cambiar.
Entonces, dentro del método Crea Felicidad, no solamente está hacer conciencia, recobrar tus recursos, experimentar en tu mente el cambio, crearlo con tanta fuerza que te lo imaginas, lo ves, lo oyes, lo sientes, lo conectas con tu cuerpo, lo haces tantas veces creando una película distinta que finalmente empiezas a actuar en consecuencia con esa película. ¿Y sabes por qué aprendí que esto se podía hacer? Porque desde la neurociencia hoy en día sabemos que la mente se cree exactamente lo que tú le dices. Si tú le cuentas historias de horror y de terror, eso es lo que ella se crea. Si tú le creas historias distintas, es lo que ella se cree y comienza a actuar en consecuencia con eso que tú le estás creando. Entonces yo empecé a crear en mi vida esa película que yo consideraba que era la película que ahora quería vivir y la conecté con tanta fuerza en mi mente, en mi cuerpo, la sentí, la oí, la veía como si ya se estuviera produciendo, porque además era mi película ganadora de ese Oscar, que eso, unido con mi espíritu emprendedor y con cada uno de los recursos que había identificado en mí, y siendo consciente de que necesitaba salir de algunas situaciones, me llevaron a generar acción. Y para eso empecé a establecer un plan que me permitió generar esa acción. Entonces, fíjate que si tú estás pasando por ese momento de estancamiento profesional, financiero, emocional, pues tienes ahorita un recurso adicional y es que tienes cómo poder identificar si estás ahí a través de los 4 pasos que te acabo de comentar. Tienes además una conciencia de que ese espíritu emprendedor seguramente está dentro de ti, dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros, y que hay un método que se llama el método Crea Felicidad que te puede ayudar a salir de ahí. El jueves a las 6 de la tarde voy a estar compartiendo contigo por qué nosotros no debemos ignorar esa sensación de estancamiento y qué sucede cuando nos quedamos ahí. Fíjate que nosotros tenemos 2 opciones, o nos quedamos acá o salimos. Yo quiero compartirte el jueves ¿por qué es necesario no quedarse acá, sino salir? ¿Qué sucede si nos quedamos acá? Que también es una opción de vida, ¿cierto? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo me quedo acá, estancado, aburrido, apático y no me quiero mover de ahí. Pero yo quiero trabajar contigo y hacerte un poco de conciencia de qué nos sucede, como la hice yo en mi vida, cuando había decidido quedarme ahí. Y fui tan consciente de eso que estaba ocurriendo que decidí retomar mi espíritu emprendedor que estaba ahí y cambiar esa situación. Entonces, acompáñame el jueves en estos mismos canales, el canal de Instagram de Crea Felicidad, el canal de Facebook de Comunidad Crea Felicidad, donde te voy a estar compartiendo por qué nosotros no debemos quedarnos ahí, qué sucede dentro de nosotros y cómo recobrar eso que está dentro de cada uno de nosotros para poder salir. Porque sabes que lo mejor, toda situación se puede cambiar. Y yo estoy absolutamente seguro que tú que me has estado escuchando ahorita, que tú que me vas a escuchar más tarde, quieres saber cómo hacer ese proceso de cambio. Te espero el jueves en punto de las 6 de la tarde, hora Colombia, que ya sabemos que no hay partido de fútbol, para que me acompañes y yo te cuente qué es lo que sucede si nos quedamos ahí. ¡Chao!